Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a hablar acerca un poco de lo que Pablo nos dice y nos enseña en Romanos, en el capítulo 8. Y ahí el Señor toma a Pablo y nos enseña que ahora no tenemos ninguna condenación. Pero dentro de esta afirmación se encierran más cosas. No solamente habla de la condenación, sino que también tenemos condiciones en las cuales debemos andar y otras tenemos que rechazar. A veces estamos enfrente a una costumbre religiosa y tenemos que entender que el ser cristiano no es una religión más, sino que el ser cristiano es un estilo de vida. El ser cristiano es una vida con Dios, es una vida en comunión con el Señor. Y a veces pensamos que el ser cristiano, el evangelio es muy duro, es muy difícil. A veces creemos que el evangelio se pone cuesta arriba solamente por ser el evangelio, pero el Señor nos enseña otras cosas. El Señor nos enseña que el evangelio es descanso, el evangelio es paz, el evangelio es amor, el evangelio es poder para todo aquel que cree. Entonces tenemos que empezar nosotros a sacar esa mentalidad, una mentalidad muy humana, una mentalidad muy de este mundo, y tenemos que empezar a adoptar la mente del Señor. Tenemos que alcanzar el carácter de Cristo, que es nuestro Maestro. Tenemos que ser como nuestro Maestro. Claro que el mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a aborrecer, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero eso es el mundo. En el Evangelio no es así. En el Evangelio tenemos el favor de Dios. Tenemos al mismo Dios de nuestro lado. Tenemos favores que el mundo no tiene. Nosotros tenemos por misericordia de Dios. Hay una historia que narra Juan, cuando Jesús le estaba enseñando que Él era el pan de vida, porque la gente lo estaba siguiendo por los panes y por los peces. Entonces querían más panes y más peces, y el Señor dice, ustedes nomás me siguen por los panes y los peces, y empezó a hablar y decir, yo soy el pan de vida, porque ellos empezaron a reclamar de que Moisés trajo maná del cielo, pan del cielo, y el Señor escuchándolos le dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo. Y Él empezó a explicarles acerca de lo que Jesús es. Y dentro de eso, Él dice, y si alguno come de mi carne, si alguno bebe de mi sangre, no tendrá hambre ni sed jamás. Y la gente empezó a murmurar. Y la gente empezó a decir, ¿qué está diciendo este hombre? No entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y en el capítulo 6 de Juan, el versículo 60, dice, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Discípulos de Jesucristo. No estamos hablando de los judíos en general. No están hablando solamente de los que los seguían por los panes y los peces. Está hablando aquí de discípulos. Dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto a ustedes les duele? ¿Esto a ustedes les preocupa? ¿Esto a ustedes les ofende lo que yo les estoy diciendo? Dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu, y esto es importante, dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu del hombre, tenemos la vida porque en el principio, cuando creó Adán era polvo, era tierra, era un molde. Y dice que Dios sopló aliento de vida. El espíritu del hombre. Dice, el espíritu del hombre, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Misericordia del Padre, misericordia de Dios mismo. Y desde entonces, muchos de sus discípulos, no está hablando de la gente judía, no está hablando del resto del pueblo, está hablando de sus discípulos. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta la diferencia? La diferencia de la perspectiva que podemos nosotros tener, sus discípulos, acerca de quién es Cristo. Podemos verlo de una manera terrenal o podemos verlo de una manera espiritual. Y si lo vemos de una manera carnal, entonces se nos hace difícil, se nos hace duro, se nos hace ofensivo, que ya están tirando muchas piedras, que ya están tirando latigazos, que ya nos están agarrando a palos de acá del púlpito. Se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque todo lo queremos digerir con la carne, verlo por la parte de que no me lastimen, de una parte que yo, cómo me siento, cómo soy, cómo estoy, y hablamos del yo, del yo, del yo. Pero el Señor dice, no, esto se tiene que discernir espiritualmente. Entonces, cuando nosotros se nos hace complicado, es porque hay una responsabilidad muy pesada, es porque lo vemos de un punto de vista carnal, de un punto de vista humano. Yo he conocido a través de la historia, y esto también me pasaba a mí, que a veces el Evangelio como que se tornaba como mucha responsabilidad. Ay, que son tantas cosas que hay que hacer en la iglesia. Ay, hay muchas cosas. Me acuerdo cuando mi papá empezó la iglesia, yo estaba, porque yo quería apoyar a mi papá, porque los que saben, cuando yo pasé la frontera casi me pillan, casi me regresan, ¿no? Casi me regresan a Alemania. Entonces, yo dije, y cuando yo iba en camino, en mi mente dije, Señor, si tú me dejas pasar, tú permites pasar, entonces yo no voy a faltar en la iglesia. Una cosa que yo le dije cuando tenía 17 años, y el Señor me hizo pasar. Y yo dije, bueno, tengo que cumplir. No era cristiano en aquel tiempo, no era nacido de nuevo, pero dije yo, vamos a cumplir. Y cuando mi papá empezó la iglesia, yo no era cristiano todavía, pero yo tenía el compromiso de decir, Señor, yo voy a estar ahí. Por fuera hacía muchas cosas, pero yo empecé y no me aparté, gracias a Dios, por misericordia de Dios, y me tocó a mí estar líder de jóvenes, con los varones, con la música, de ujier, limpiando baños, haciendo todo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de mi papá gente iba, gente venía. Y yo era el que siempre estaba ahí y me tocó hacer de muchas cosas. Y yo también tenía ese pensamiento, es que es muy difícil, es que es muy complicado, muchas responsabilidades, que mucho. Y me acuerdo cuando mi papá decía, no, ya en Chile hacíamos servicio todos los días, de lunes a lunes. Y decía, estos están fanáticos. Porque a mí se me hacía mucho. Porque yo quería disfrutar las cosas que tenía este mundo. Aunque yo no quisiera ver desde ese punto de vista. Pero eso a muchos nos pasa, o nos pasaba, a algunos les pasa todavía, que cuando están tomando una responsabilidad y otra, se les hace una carga. ¿Por qué? Porque lo ven carnalmente. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando nos sentimos muy abrumados? No es seguir. Cuando nos vemos muy abrumados, ¿qué hacemos? Renunciamos. Entonces aquí la gente dijo, es muy dura esta palabra. Dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? O sea, imagínate después. Entonces muchos desistieron. Pero a diferencia de un punto de vista espiritual, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿Cuál fue la respuesta cuando le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? ¿A dónde iremos? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, él ya no tenía lugar en este mundo. Pedro ya no tenía lugar en este mundo. Dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. La diferencia del punto de vista. Y Pedro, ¿qué es lo que hacía? Todos los días seguía a Jesucristo. Todos los días. Y él aprendía cada vez más. Entonces, cuando vemos lo que Pablo está diciendo en capítulo 8 de Romanos, está hablando de una condenación. Pero dice que no hay ninguna condenación para los que están y los que andan conforme al Espíritu. Pero él aclara, dice, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces es una
acerca de esta afirmación de la condenación, el apóstol Pablo está diciendo, pero esto tiene una condición. No es cualquier palabra, esto tiene una condición. No hay condenación para los que andan en el Espíritu. O sea, para los que andan en el Espíritu no hay condenación, pero los que son carnales, lamentablemente sí hay condenación. Entonces podemos ver nosotros cuál es la condenación. En Juan dice, en el capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es la condenación. Querer hacer lo que yo quiero, mis obras, lo que yo deseo. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más las cosas del mundo. No quisieron seguir a Jesucristo. ¿Estaba Jesucristo ahí entre medio de todo el pueblo? Claro que sí. La gente lo seguía, lo escuchaba, claro que sí. Pero ellos quisieron lo mío, lo que a mí me importa, lo que yo quiero hacer. Y en Juan 5:24 Jesucristo dice, de cierto os digo. O sea, les aseguro que así es. No hay de otra. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. O sea, si nosotros vemos como vio Pedro a Jesús, entonces nosotros pasamos de muerte a vida. Pero si no, podemos ser discípulos de Jesús, entre comillas. Podemos serlo. Podemos estar aquí, pero si vemos a Jesucristo de una manera carnal, entonces esa condenación está en nosotros. Y no hemos pasado de muerte a vida, sino que seguimos en muerte. Seguimos en la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y tener cuidado, porque hay un momento en Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que cuando venga el juicio delante del trono, del gran trono blanco, dice, ahí serán abiertos los libros. Dice, y serán abiertos los libros de las obras. Y va a haber otro libro que se va a abrir, que es de la vida. Dice, y el que no está escrito en el libro de la vida, ¿dónde se va a ir? Al lago de fuego. Y esa es la condenación eterna. Mientras estamos en vida todavía tenemos oportunidad. Lamentablemente, si nosotros partimos de este mundo, ahí se acaba nuestra oportunidad. Entonces tenemos que tener cuidado qué tipo de discípulos y cómo estamos viendo a Jesús, cómo estamos sirviendo al Señor. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo dice que hay una ley, que es la ley del pecado. Y el fruto de esta ley, el fruto del pecado, ¿cuál es? La muerte, ¿cierto? Todos estamos bien con eso. Ahora, estas leyes, todas las leyes que están puestas aquí en la tierra, están para traer un orden. Cuando vemos las leyes regulares de este mundo, que cada país tiene su soberanía y tiene sus reglas. Entonces, si tú obedeces las reglas, ¿qué va a pasar contigo? Vas a andar bien, vas a andar tranquilo. Pero si desobedeces las reglas, capaz que te lleguen a caer y meter preso. Por no cumplir las leyes, porque las leyes para tener un orden, para que todos vamos parejos, vamos todos a lo mismo. Ahora también hay leyes físicas, y estas leyes físicas están a través de todo el universo. Nosotros no las vemos, pero existen y están. Ahora, ¿quién fue el que creó estas leyes? Dios. Dios creó las leyes físicas para que todo el cosmos, que traducido es orden, pero todo lo que el espacio, el universo, se maneje con orden, que haya un orden, haya una armonía. Ahora, cuando vemos que hay estas leyes, entendemos más o menos que la ley no se tiene que quebrantar. La ley es la ley. Pero cuando el apóstol Pablo dice, pero hay una ley, que es la ley del pecado. Y esta ley, el fin de esta ley es la muerte, es de que todos nosotros muramos. Entonces tenemos que nosotros andar bajo una nueva ley, que es la ley del Espíritu. Y el apóstol Pablo lo pone de esta manera y dice, miren, la ley de Dios que le dejó a Moisés en el capítulo 7, vamos a ir a un capítulo anterior, dice la ley que le dejó a Moisés, dice, esta ley es santa, es buena y es espiritual. Y gracias a esta ley es que yo conozco el pecado. Entonces esta ley me dice lo que es pecado. Y gracias a esta ley que le dio a Moisés, entonces yo puedo identificar entre lo bueno y lo malo.
Gloria al Señor. Gloria al Señor por esta ley, porque es santa, es bendita, es espiritual y es buena. Dice, pero en mi mente yo quiero hacer la ley de Dios, pero en mis miembros hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley se apodera de mis miembros para yo no poder hacer la ley de Dios. Entonces estoy atrapado bajo una ley. Y es una ley que manda, es una ley que ordena, es una ley que te dice lo que tienes que hacer. Y si nuestro cuerpo, nuestra carne está bajo esa ley, entonces nosotros no vamos a ir al pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Yo quiero servir al Señor. Mi mente, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo quiere la ley del pecado, se goza en la maldad. Y dice, pero le doy gracias al Señor Jesucristo, porque Él me ha librado de esta ley. Me ha librado de esta muerte. Me ha librado de todo esto. Entonces ahora, yo que era miserable, ahora tengo a Jesucristo de mi lado. Y gracias doy a Jesucristo que me liberó de esta ley. Ahora, ¿cómo Jesucristo nos libera de esta ley? En Mateo 26 dice, y mientras comían, hablando de la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo mismo que le estaba hablando allá en Mateo, en los capítulos anteriores, a todo el pueblo. Coman de mi cuerpo, coman. Le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y dice aquí, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto tenemos que entenderlo de una manera espiritual. Yo sé que lo que estamos aquí lo entendemos de una manera espiritual. Pero a veces actuamos más carnal que espiritual. Lo entendemos, pero lo vemos de una manera más carnal que espiritual. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos este sacrificio, aceptamos la sangre de Cristo, entonces ahora nosotros estamos bajo una nueva ley. Y esta ley es la ley del Espíritu, que es en Cristo Jesús. Y dice, y ahora pues, ninguna condenación hay. Antes estábamos condenados por el pecado. El pecado nos estaba mandando derechito a la muerte, y una muerte eterna. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han aceptado a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Él dice, los que andan, los que caminan, sinónimo de vivir un estilo de vida, los que viven bajo el Espíritu, los que viven bajo esta ley, no los que se dicen ser cristianos pero viven bajo la carne, no los que ven todo con pesar, ven todo negativo, ven todo así como le pasaba, ay Señor que es duro, ay Señor, no puede ser. No, tenemos que andar en vida. Amén. Tenemos que andar vivos, no tenemos que andar como los zombies, muertos en vida. Hay muchos cristianos que parecen que andan muertos en vida, zombies, los ven y caminan así. Y se van para allá. Así andan. No tenemos que andar contentos. Vamos a tener aflicciones en el mundo, pero en el Evangelio tenemos paz, gozo, amor, felicidad. El Señor nos da todas las cosas. El apóstol Pablo cuando estaba preso hizo gozaos, gócense, anímense, porque es bueno sufrir por causa del Evangelio. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y en Gálatas nos dice la diferencia entre la carne y el Espíritu. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. No voy a pasar lista por si acaso. No digan presente.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto afecta más a los varones. Idolatría, hechicerías, hablando de los horóscopos, de ver si los planetas están a mi favor. El tarot, las cartas, todo eso. Idolatría, hechicerías, idolatría también el dios dólar. Prefiero trabajar antes que el Señor. Pareciera que el dios dólar nos va a suplir nuestras necesidades más que Dios. Enemistades. ¿Cuántos tienen enemigos? No digan amén. Pleitos. ¿Cuántos siguen peleando en la casa? Peleando en el trabajo. Aquí en la iglesia somos santos todos, ¿no? Pero ¿qué ejemplo tenemos en la casa? ¿Cómo nos comportamos en nuestra casa? A veces ahí sacamos nuestro verdadero yo. Ahí sacamos las garras. Ahí sacamos los bates que tenemos escondidos. Queremos dar batazo a todo el mundo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El apóstol Pablo no puede enumerar todo. Pero dice cosas semejantes a esto. O sea, si ustedes ven algo que se semeja a esto, es porque ustedes andan bajo la carne. Dice, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También se lo está diciendo a los Gálatas. Así como se lo dijo a los romanos, también se lo está diciendo a los Gálatas. Si ustedes andan bajo la carne, entonces no van a heredar el reino de Dios. Está claro. Tenemos que nosotros no ser insensatos, como los Gálatas. Insensato significa que no sabemos pensar. Tenemos que saber pensar. Por eso el apóstol Pablo dice, yo con mi mente quiero, pero estoy una ley del pecado. Pero gracias al Señor, ahora estoy libre de esta ley. Entonces mi mente quiero, yo digo, quiero y se hace. Quiero y lo hago, porque tengo la libertad del Espíritu Santo. Porque a libertad fuimos llamados. ¿Libertad de qué? De Satanás. ¿Libertad de qué? Del mundo. ¿Libertad de qué? Del pecado. ¿Libertad de qué? De la muerte. Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Ya no existen. Ya no están, ya no se apoderan de nosotros. Esa ley ya no está para nosotros. Esa ley es para el mundo, para nosotros ya no. Le dice, oh Gálatas insensato, ¿empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne? A veces así andamos nosotros. Pero en 5:22 dice, más el fruto del Espíritu. Y esto espero que todos tengamos estos 9 elementos. Amor. Gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Amén. Paz. Paciencia. Hay algunos que ya no. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Amén. Amor. Ama hasta a tus enemigos, dice el Señor. Ama. A veces queremos renunciar hasta a nuestra propia familia. Ay, ya me cansé. Ay, yo no los quiero. Amor, gozo, alegría. Tenemos que estar contentos porque somos hijos de Dios. Tenemos que estar alegres, gozosos. Si algún día tú andas sin gozo es porque andas en la carne. Amén. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué ley está hablando? ¿La ley de Moisés? No, está hablando de la ley del pecado. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. El pecado no se va a apoderar de ti, la muerte no se va a apoderar de ti, Satanás no se va a poder apoderar de ti. Si tú andas conforme al Espíritu y muestras estos frutos, entonces contra ti no hay ley. ¿Nadie dijo amén? ¿Nadie se goza? ¿Nadie se alegra? Que el Señor te está diciendo, si tú andas
de una manera espiritual, tú andas conforme al Espíritu Santo, no hay ley, no estás condenado, no hay condenación, puedes andar en este mundo libremente, totalmente libre, contento. Oh, es que hermano, no tengo ni $1, no importa, yo estoy contento porque el Señor va a suplir. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque tengo fe. Oye, pero mira, esta gente está hablando mal de ti, los debes odiar. No, ¿por qué? Porque tengo amor. Oye, mira cómo son tus hijos de rebeldes y porfiados y mira, te sacan canas verdes. No, ¿por qué? Porque tengo paciencia. Amén. Ahí ya nadie dijo amén. Entonces, caminamos diferente. Eso significa andar, vivir. No cuando me acuerdo, no cuando quiero. Es yo vivo de esa manera. Ese es mi estilo de vida. ¿Pero por qué ando tan feliz? Porque ya no estoy bajo la ley del pecado. Estoy bajo la ley del Espíritu y ese Espíritu me da vida en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a andar triste? ¿Cómo voy a andar amargado? ¿Cómo voy a andar cabizbajo? Ya no, ya. Pablo les enseña a los Efesios y les dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La manera que le dijo a los romanos, le dijo a los gálatas y le dice a los efesios. Exactamente lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo. Dice, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Un estilo de vida. Así somos. Siempre hablamos bien del Señor, siempre hablamos bien del Evangelio, siempre estamos con nuestra boca llena de alabanza para el Señor. Eso significa ser lleno del Espíritu. No que cuando te pregunten, ¿cómo anda, hermano? No, ya no sabes que el diablo me hace la guerra. No, el diablo siempre te va a hacer la guerra. Eso no es nada nuevo. Tenemos que andar con himnos, con cánticos espirituales en nuestros labios, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. Y la carta de los Efesios fue escrita más o menos 6 años antes que la escribió a los Gálatas. Pablo ya tenía un poco de experiencia cuando le escribió a los Efesios. Y le dijo, no, tienen que vivir así. Cuando le escribió a los Gálatas, cuando le escribió a la primera carta a los Corintios, más o menos el mismo año, andaban en desorden, andaban más carnales que espirituales. Y el apóstol Pablo tuvo que poner las cosas en su lugar. Después les tocó a los Efesios. Y le dijo, ustedes tienen que andar llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que andar escuchando, tenemos que andar pensando, tenemos que andar, ¿cómo que se llama? Se fue la palabra. Tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que andar de una manera espiritual. Tenemos que leer nuestra Biblia todos los días. Hay gente que se le hace pesado leer la Biblia. Ay, que tengo que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el pastor lo dijo. No. No porque yo lo digo, porque te conviene. Ahí tú encuentras palabras de ¿qué? De vida. Ahí te sacia tu espíritu. Que dijo Jesucristo, ¿de dónde viene la vida? ¿De la carne o del espíritu? Del espíritu. ¿Qué tienes que alimentar más? ¿La carne o el espíritu? A veces algunos alimentamos más la carne. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y tenemos que tener una mentalidad clara de lo que es vivir en el Espíritu. Hay veces que nosotros pensamos que vivir lleno del Espíritu Santo son manifestaciones o fenómenos espirituales y andamos con misticismo. Y no siempre es así. A veces nos hacen querer creer que tú cuando hayas lleno del Espíritu Santo prácticamente te puedes transportar como lo hizo Felipe todos los días. Que si tú andas lleno del Espíritu vas a profetizar todos los días. Que si tú andas lleno del Espíritu vas a andar poniendo manos sobre la gente va a andar sonando como loca. A veces esa es la mentalidad que nos hacen pensar. No, andar en el Espíritu Santo no es solamente eso. Claro que suceden cosas y manifestaciones espirituales, la hemos visto. Pero eso no va a suceder todos los días. Eso sucede solamente cuando Dios quiere, cuando Dios tiene misericordia. Solamente sucede cuando esas cosas, fenómenos,
algo místico solamente va a suceder cuando el Señor quiere, no cuando nosotros queramos. Entonces andar en el Espíritu no es andar así. Cuando vemos la Biblia, y una de las personas que fue llena del Espíritu Santo, y lo leemos que está en Mateo cuando habla de que Juan el Bautista está lleno del Espíritu. ¿Y cuándo el Señor lo llenó del Espíritu Santo? Desde el vientre del Señor. Desde el vientre. Imagínense ahí Juan el Bautista del vientre ahí profetizando y sanando a la mamá por dentro. No sucedía de esa manera. Y Juan el Bautista nació lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? No vino esto realmente. ¿Cuántas lenguas habló? No, ni una. No era su función. ¿A cuántos sanó? Ahora, ¿quién hizo más milagros? ¿Elías o Juan el Bautista? Elías. ¿Quién hizo más milagros? ¿Eliseo o Juan el Bautista? Pero ¿quién es el mayor según Jesucristo? Juan el Bautista. El ser lleno del Espíritu Santo no significa que tienes que andar saltando y revolcando, saltando y gritando y llorando. No. Eso se nos quieren meter en la cabeza que así tiene que ser y no es así. Andar lleno del Espíritu Santo es andar conforme Cristo quiere que andemos todos los días. Amén. Todos los días. Manifestaciones van a suceder. De repente el Señor nos va a usar y van a pasar milagros. Van a pasar sanidades. Pero también el Señor va a tomar gente en la iglesia que va a tener misericordia y va a dar misericordias a otros. El Señor va a tomar gente en la iglesia en la cual va a saber presidir, va a saber gobernar, va a saber administrar. ¿Y saben cómo se llaman esos? Dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es más visto? ¿Alguien que hable en lengua o alguien que sepa presidir? ¿Cierto que es más visto hablar en lenguas? Pero ¿qué es más importante? El apóstol Pablo dijo, ustedes tienen que procurar los mejores dones. Porque dice que las lenguas son para edificación de cada uno. Interpretación propia. Si tú hablas en lengua, tú te estás edificando a ti mismo. Cuando hay interpretación de lengua, entonces edificas a la iglesia. Pero lo que es el profetizar, lo que es el presidir, lo que es estar ahí, lo que es organizar, ordenar, eso es más importante dentro de una iglesia. Entonces el apóstol Pablo, ustedes tienen que procurar los mejores dones, pero a nosotros se nos mete en la cabeza que tenemos que andar haciendo cosas místicas, sueños, visiones, y aquí y allá, y que el Señor me reveló, y que el Señor me reveló, y que el Señor me reveló. Y no es tan así. Que el Señor lo va a hacer, claro que sí, porque está profetizado, pero no es todos los días. Entonces quiere decir que si yo no profetizo, yo no hablo en lengua un día, entonces ese día no era lleno del Espíritu Santo. No nos equivoquemos. Andar lleno del Espíritu Santo es andar conforme el Señor quiere que andemos. Amén. Así como lo hizo con Juan el Bautista. Él no sanó, pero él tenía un ministerio y un propósito muy importante, que era preparar el camino del Señor. ¿Y qué es lo que hizo Juan el Bautista? Preparó el camino del Señor. Ahora, ¿cuál es la labor de cada uno? ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado a hacer? ¿Cuál es tu llamado? Porque todos tenemos llamado. El Señor nos llama a algo. Primeramente nos llama, ¿cierto?, a ir y predicar el Evangelio. Ser embajadores de Cristo. Todos tenemos, como dice el apóstol Pablo, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Empezando por ahí, ya tenemos un llamado. ¿Qué tenemos que hacer? El llamado. Y cuando empezamos a trabajar de esa manera, entonces empezamos a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando empezamos a activar, se puede decir, nuestra persona, a decir, yo voy a dejar las cosas de la carne y voy a empezar a dedicarme a las cosas del Espíritu. Entonces vamos a empezar a tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Mientras tú no decides, mientras tú te quedas como los otros discípulos que negaron la palabra del Señor, te vas a negar y te vas a quedar haciendo pleitos, celos, contiendas y bla, 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 y puros obras de la carne. Y cuando la gente te vea, dice, este es más carnal que espiritual. ¿Ustedes pueden ver a una persona y diferenciar cuando es más carnal que espiritual? ¿Lo pueden hacer? ¿Cierto que ustedes pueden nombrar a una persona y decir, este es más carnal que espiritual?
Imagínense Dios, que Él examina todos los corazones. Nosotros no podemos engañar al Señor. Y no nos conviene engañar al Señor y tratar de engañar, porque algún día vamos a rendir cuenta. Tenemos que andar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo te va a dar testimonio y te va a convencer de 3 cosas, dice Jesucristo. Lo primero, que el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. El Espíritu Santo te va a mostrar el pecado, te va a mostrar dónde estás fallando. Vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar por pruebas, como dice Santiago, pero las pruebas son buenas, porque ahí mejoramos. Ahí alcanzamos fe, madurez. Y eso es lo que Jesucristo dijo. Y el Espíritu Santo te va a mostrar el pecado que está en ti. Te va a convencer de que tú eres pecador. Te va a convencer que tú, todavía en ti hay pecado y tienes que sacar ese pecado. El Espíritu Santo te quiere llenar de vida, te quiere llenar de esperanza. El Espíritu Santo te quiere dar vida eterna. No quiere que tú andes cabizbajo, triste, desmoralizado. No, el Señor quiere que tú andes con paz, tranquilidad, con amor, con gozo, templanza. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que tú andes. Amén. Y tenemos que, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos va a decir, este es tu pecado, esto tienes que arreglar, esto tienes que hacer. Lo segundo, el Espíritu Santo te va a enseñar a andar en justicia. Te va a mostrar el camino del Señor. El Espíritu Santo te va a decir, mira, está el camino ancho y el camino angosto. Ándate por el camino angosto. Y el Espíritu Santo siempre te va a mostrar, pero te va a decir, pero deja todas tus maletas porque no vas a caber con maleta y todo. Eso quiere decir, todo lo que te abruma, todo el pecado, déjalo. Pero a veces nosotros nos vamos por el camino ancho, que es más fácil, más cómodo, más entretenido. O allá va más gente, mejor me voy por allá. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, guiarte al camino del Señor, al camino que trae paz, al camino que trae descanso. Y lo otro que el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a decir y te va a convencer, es que el enemigo ya está enjuiciado. El Espíritu Santo te va a enseñar que aunque vengan miles ejércitos espirituales contra ti, nadie te va a tocar. Si no es voluntad de Dios, nada te va a tocar. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Cuando el Espíritu Santo te convence que el enemigo ya está enjuiciado, que el enemigo ya tiene juicio, que el enemigo ya está derrotado, entonces tú vas a andar con fe, vas a andar erguido y vas a andar en confianza. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros andemos con fe. No importa lo que venga en el mundo, no importa. Tenemos que entender que el enemigo ya está enjuiciado, ya está acabado, ya está derrotado. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero te va a decir, tú eres pecador, arrepiéntete, saca los pecados, limpia tu casa, limpia tu mente, limpia tu corazón. Después te va a decir, entonces tienes que andar y sigue a Jesucristo. Él es tu maestro, allá tienes que llegar. Ándate por el camino angosto y vas a encontrar muchas más bendiciones espirituales que las puedes encontrar en el mundo. Y cuando te venga el enemigo a batallar y a querer hacerte zancadillas, te va a decir, ella está derrotado, no te preocupes. Confía solamente, camina, sigue adelante, no desmayes. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y eso significa andar conforme al Espíritu. No es tantas cosas místicas, sino andar confiado en el Señor. Creer en el Señor. Como dijo Jesucristo, dijo, de cierto os digo, que si alguno no escucha mis palabras y no cree en Dios el Padre que me envió, entonces todavía está en muerte. Todavía está en la muerte. No ha pasado de muerte a vida. Y nosotros tenemos que pasar de muerte a vida. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dios quiere que tú te levantes, quiere que andes erguido. El Señor te va a enseñar muchas cosas a través del Espíritu Santo. A Pablo le enseñó muchas cosas. Y gracias que lo escribió. Gracias que escribió todas esas cartas para que nosotros aprendamos de ellas. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, porque así vamos a alcanzar la vida y la vida eterna. Pónete de pie, vamos a
Vamos a orar. Vamos a hacer una oración en la cual la idea es que tú te confieses con el Señor. Tú te confieses con Dios mismo. Porque no hemos recibido nosotros un espíritu de esclavitud, dice la palabra. No hemos recibido un espíritu en el cual tenemos temor, sino que tenemos al Espíritu Santo, el Dios que nos da libertad. Ora al Señor y dile: Señor, quizás yo he fallado, quizás no he creído completamente. Quizás he actuado como alguno de esos discípulos que te abandonaron. Quizás yo he actuado, Señor, no como tú quieres que yo ande. Quizás me he dejado llevar por problemas, quizás me he dejado llevar por situaciones, pero necesito, Señor, que tú me levantes, que tú me restaures. Dile al Señor: tú eres libre del pecado. Y si te sientes todavía encadenado, confiésaselo al Señor. Confiésalo a Jesús. Él tiene el poder de romper todas las cadenas del pecado. Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y sobre todo de dominio propio. Usa ese poder, usa ese espíritu, usa esa libertad que el Señor te ha dado. Cuando tú confiesas, entra la salvación a tu vida. Y ahora ya no andas bajo la ley del pecado, ahora el pecado no te gobierna. Entiende eso, el pecado ya no te gobierna. No tiene por qué gobernarte si el Señor te ha libertado. El Señor te ha sacado de la cárcel. Ahora tienes que andar bajo la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Tienes que dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne tu vida, que sea el Espíritu Santo el que gobierne tu mente. Tienes que entrar bajo esta nueva ley, porque esta ley te va a dar vida. Esta ley te va a dar libertad. Confiésalo y cree. Ya no estés bajo la ley del pecado, sino tienes que andar bajo la ley del Espíritu, bajo esta ley que da vida. Padre Santo, queremos andar conforme a tus propósitos. Queremos andar conforme a tu llamado. Queremos andar, mi Dios, como tú quieres que andemos, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa tiene que ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor. Este mundo, claro que nos va a traer aflicciones, claro que nos va a traer problemas, claro que va a traer dificultades, pero tú nos enseñaste que tú venciste al mundo. Tú eres poderoso, mi Dios. Necesitamos aprender a andar con gozo, en paz, confiados siempre, siempre en ti, mi Dios, sabiendo que tu poderosa presencia anda con nosotros. Porque tu Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Tu divinidad, Señor, está en nosotros. Tenemos que aprender a vivir confiados en ti, Señor. Saca todo temor de nuestras vidas. Saca todo temor de nuestras mentes, mi Dios. Saca toda preocupación de nuestras mentes. No queremos andar según nuestros propios pensamientos, lo que el mundo nos dice o que Satanás nos quiere engañar. No, Señor, tenemos que andar con una mentalidad, Señor, en la cual yo te voy a servir, yo te voy a seguir, Señor, no importa lo que venga. No importa lo que pase, Señor, tú, mi Dios, me vas a sacar adelante. Tú, Señor, vas a estar conmigo, mi Dios. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra nosotros, Señor? ¿Quién puede hacerte frente a ti? ¿Quién te puede hacer frente, Señor? Nadie, absolutamente nadie te puede hacer frente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que no tenemos que andar en condenación. No podemos, Señor, andar, Señor, como muertos en vida. No, Señor, tú no nos llamaste a esto, Señor. Tú nos llamaste a andar en vida, pero una vida en abundancia, una vida abundante, una vida, Señor, esa vida que se refleja, Señor, así tenemos que andar todos los días, Señor. Tenemos que aprender a andar así, mi Dios. Quita todo pleito, Señor, quita toda enemistad de nuestra mente, Señor, de nuestras vidas, Señor. Mi Dios, en este momento queremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Queremos que este viejo hombre quede atrás, Señor, y empezar algo nuevo contigo. Necesitamos esta vida nueva. Necesitamos, Señor, refrescarnos en ti. Necesitamos tomar aliento, mi Dios. Y eso solamente lo podemos encontrar en ti, mi Dios.
Queremos descansar en ti. Queremos, Señor, estar apegados a ti, Señor. Queremos que tu mano de poder, tu mano poderosa, Señor, vaya con nosotros y nos proteja, Señor. Gracias, Padre. Gracias por toda la labor que tú haces por nosotros. Gracias por haber mandado a Jesucristo. Gracias por haber mandado al Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos va aconsejando día a día. Gracias porque tenemos esta guía divina. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. Tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en línea. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo aquí el viernes. Bendiciones para ustedes.